Seguimos. Entonces, como hemos hablado ahora de todo lo que es cambio climático, ¿qué se está haciendo? ¿Cuál sería la respuesta ante el cambio climático? Y para eso es importantísimo saber dos conceptos importantes. El cambio climático, como ya hemos visto, tiene estas causas, que son estas emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene impactos, por otro lado. Cuando hablamos de las causas, que son las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos pensando en un concepto que para abordar esas causas tenemos que mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, hablemos de mitigación de gases de efecto invernadero. Marco la diferencia aquí con mitigación de emisiones de GI con el concepto que se utiliza en gestión de riesgo de desastres con mitigación de riesgos, que está más vinculado al otro tema de adaptación. Aquí estamos hablando de la mitigación de gases, de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, aquellas acciones que están orientadas a reducir estas emisiones y así también reducir la magnitud del cambio climático, ¿no? Y en esto es donde los países más desarrollados tendrían que ponerle mayor empeño. Lamentablemente, como decimos, son decisiones políticas, dependiendo también de qué líderes les toque a los países. Hemos visto que en los últimos años, en el caso de Estados Unidos, ha sido el más marcado, que a pesar de todos los convenios, inclusive ha salido del Acuerdo de París, y no está dispuesto a sacrificar el avance económico con el tema de la mitigación de gases de efecto invernadero, emigrando a tecnologías más limpias, ¿no? Cosa que ya es un tema de posición política, porque como hemos visto, su respuesta también ante esta pandemia, en estas circunstancias tan difíciles, también ha sido, digamos, cuestionable en función a otros líderes mundiales. En fin. Recordemos, cuando hablamos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que estamos hablando de la reducción de estas causas. Por otro lado, decíamos, tenemos los impactos del cambio climático, y cuando hablamos de estos impactos del cambio climático, hablamos de la adaptación, de cómo aquellas acciones que se pueden plantear van a reducir la vulnerabilidad a los cambios climáticos y van a reducir los daños, van a reducir las pérdidas. Estos dos componentes de cambio climático, tanto mitigación como adaptación, se complementan. Profesora, sí. Disculpe, ¿está avanzando usted ya diapositivas? Porque no, solo se... sigo en la misma, sigo en la de cambio climático. Porque se visualiza solo el fin del video. Ah, a ver, el fin del video. Espérenme un momentito. Estoy en la de cambio climático. ¿Ahora? Ya. Está con el micro apagado, pero... Roxana, está con el micro apagado. Ah, genial. Sí, listo. Solo hemos estado hasta ahorita viendo el fin del video. Si usted ha avanzado diapositivas... No, solo esta que les muestro. Okay. Después de preguntas, venía esta que les mostraba, ¿no? Que hablábamos de la mitigación, cuando hablamos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y cuando hablamos del otro componente vinculado a impactos del cambio climático, allí estamos hablando de la adaptación, para reducir la vulnerabilidad frente al cambio que se produce. Ambos, estos componentes, tanto adaptación como mitigación, se complementan. Entonces, podríamos decir que la mitigación pretende curar las causas de esta problemática y la adaptación alivia los síntomas. Más o menos. ¿Cómo o cuál es el marco de la gestión integral frente al cambio climático? Como han podido darse cuenta en función de lo que hemos estado conversando, y es algo que ya lo conocemos también, cuando hablamos de cambio climático no estamos hablando de un tema ambiental, netamente. Al trastocar y cambio climático y sus efectos, tener también impactos en actividades productivas, en las migraciones forzosas que se ven en algunos lugares, inclusive en la salud, en la educación y en otros ámbitos, ya se convierte más que un tema ambiental en un tema más de desarrollo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque si uno analiza las cosas desde esa perspectiva, la lógica sería que los instrumentos de planificación que rigen nuestro país también tengan que considerar todo esto de cambio climático para que las acciones sean coherentes con lo que va a suceder. Eso lo dejamos para un poquito más adelante.
Pero a nivel mundial tenemos un marco de la gestión integral de cambio climático, como les comentaba. En el ámbito internacional y a raíz de la Cumbre de la Tierra, tenemos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esta convención marco, en la que se reúnen en las famosas COP anualmente todos los países, se han generado año a año una diversidad de discusiones, negociaciones, para ver qué es lo que los países acuerdan. Y aquí es donde las posiciones de los países, estos de los que hablábamos, más políticas que técnicas en algunos casos, se llevan en un proceso de negociación en el que se espera que todos lleguen a un acuerdo. En esta historia del tema de las negociaciones, hay un hito importantísimo que no resultó muy fructífero, y estoy hablando de lo que fue de lo que es el protocolo de Kioto, que no ha tenido una llegada, una implementación muy importante. Y esto debido a que el protocolo de Kioto, por el mismo nombre del protocolo, en principio por un tema más legal, administrativo, porque al ser un protocolo requiere un camino para su aprobación que vincula a veces a algunos parlamentos y otra ruta que complica un poco más su aprobación. Y por otro lado, el tema de qué es lo que dice el protocolo de Kioto. Más allá de las medidas que son muy buenas, que se dice qué es lo que se tiene que hacer, el fraseo, lo que se señala en el protocolo de Kioto, es lo que algún grupo de muy importantes, y con toda la razón seguramente, estudiosos científicos, decisores, dijeron qué es lo que tenían que reducir en emisiones algunos países. Entonces había un mandato de cuánto le tocaba reducir a cada uno. Y eso no ha tenido mucho éxito ni ha sido muy bien recibido. ¿Por qué lo menciono? Porque años después del protocolo de Kioto, esas negociaciones se han seguido dando. Inclusive en nuestro país hemos tenido la COP20, ¿no? En la que hemos estado firmando algunas declaraciones, hemos estado avanzando, y nuestra COP, la COP peruana, ha sido, digamos, la antecesora a la COP de París, en la que se firma este famoso Acuerdo de París, que ya tiene otra naturaleza. En principio, este Acuerdo de París lo que hace versus lo del protocolo de Kioto es que dice que los compromisos climáticos de los países son algo que los estados soberanamente pueden determinar. ¿Cuáles son sus contribuciones nacionalmente determinadas? Sí, a ver, acá me dicen, ¿puedes explicar el concepto de mitigación en su acepción amplia? Sí, vamos a tener también, recuerden que ahorita estamos hablando del tema de adaptación, hemos entrado con conceptos generales de todo lo que es gestión, cambio climático y todo ello, pero van a tener también un módulo específico para que les va a ampliar, les va a absolver todas las dudas vinculadas a la mitigación de gases de efecto invernadero y a la mitigación en general. Lo que yo preciso ahora, lo que les he mencionado, es cuando estamos hablando en la gestión de cambio climático, cuando vean que se menciona la mitigación, se hace mención a este proceso, al proceso de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso para que lo tengamos presente, que es diferente a lo otro que se maneja en gestión de riesgo de desastres. Las mayores precisiones las van a poder ver en su módulo específico de mitigación, pero lo que es ahora de adaptación y lo que está vinculado ahora, les vamos a mostrar también cuál es este modelo conceptual, qué comprende, cuáles son la vulnerabilidad, cómo se determina, los riesgos, etcétera, que también está vinculado. Lo vamos a ver algunas láminas más adelante, si es que ahí va la pregunta, Iván. Si tienes alguna duda adicional, por favor me la dejas ahí también y vamos viéndola. Igual te comento en el momento en que lleguemos a esa lámina. Ya, les decía del Acuerdo de París, que ha tenido esta característica diferente y que ha sido aprobada por la mayoría de los países, casi todos, y ha entrado en vigencia muy rápido también, ¿no? Esto a nivel, en el marco, en un ámbito más internacional.
¿Qué pasa en el ámbito nacional? En el ámbito nacional, recientemente, estamos hablando de este año, no, el año pasado, el último día del año se aprueba el reglamento de la ley, y antes de esto se tiene la ley marco sobre cambio climático, ¿no? Que es, digamos, nuestro marco instrumental que respalda esta gestión de cambio climático. Adicionalmente tenemos una estrategia nacional de cambio climático, también tenemos estrategia nacional de bosques y cambio climático, y como tenemos también una política nacional del ambiente, está estrechamente vinculado con estos instrumentos. Bien. Hemos mencionado en la lámina anterior algunos elementos importantes que vamos a pasar a detallar. Uno de ellos es la gestión del cambio climático. La gestión del cambio climático, en este instrumento tan importante que es la estrategia, tenemos que decir que este instrumento ha sido aprobado en el 2015 y su vigencia es hasta el 2021. Dicho sea de paso, ya se está pensando en su actualización. Pero, ¿qué es este documento? ¿Qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático? Es un documento bastante interesante, da algunas orientaciones para las políticas y las actividades relacionadas con el cambio climático que se desarrollan en todo el país, brinda lineamientos para que los 3 niveles de gobierno, nacional, regional y local, puedan elaborar algunas acciones, planes de acción, y también se permita, porque ahí se dice cuáles son los elementos que deben tenerse en cuenta en la conformación, en la formulación de estos planes, puedan permitir también la participación de la sociedad civil, del sector privado, de las organizaciones indígenas y las metas puntuales que respondan a cada contexto. ¿Qué señala nuestra estrategia actual vigente? Que el Perú tiene una visión al 2021 y es que el Perú se adapta a los efectos adversos y aprovecha las oportunidades que impone el cambio climático, sentando las bases para un desarrollo sostenible, pero bajo en carbono. Entonces, importante esto porque esto es lo que se busca, ¿no? Y hablábamos también acá de que sí, hay efectos adversos, pero también hay algunas oportunidades que es importante reconocer para poder aprovecharlas. Y a nivel regional, ¿qué tenemos? Habíamos visto a nivel nacional, tenemos, bueno, en el marco general tenemos la ley, tenemos su reglamento, tenemos aquí la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Hay otra más específica para bosques y cambio climático por la cantidad de bosque que tenemos también en nuestro país, es un ecosistema sumamente importante. Pero también está vinculado a estos objetivos, ¿no? Como vemos, adaptarse a los efectos adversos y promover un desarrollo bajo en carbono. Ahí están los dos elementos, adaptación y mitigación. Dicho sea de paso, sus objetivos estratégicos, uno está vinculado a la adaptación y otro vinculado a la mitigación. Y lo mismo sucede en la estrategia de bosques y cambio climático. A nivel regional, ¿qué sucede? ¿Existen estrategias regionales de cambio climático? Sí, existen estas estrategias. Y es uno de los instrumentos que se vienen impulsando, inclusive desde antes que exista el Ministerio del Ambiente, que actualmente es la Autoridad Nacional en Cambio Climático. Estas estrategias regionales se vienen desarrollando desde mucho más allá, mucho más atrás del 2008, me parece que el 2007 en Junín fue la primera, y aquí les muestro rápidamente algunos, digamos, la cronología de las regiones de la selva, pero a nivel nacional, tenemos casi todas nuestras regiones con estrategias regionales de cambio climático. Existen 22. ¿Cuáles nos faltan? Falta Tumbes, falta San Martín y falta el Callao, que no tienen estrategias regionales de cambio climático. Tumbes actualmente está en un proceso de elaboración de su estrategia y la está haciendo, esto es interesante porque desde el Ministerio del Ambiente también se promueven las estrategias regionales de diversidad biológica, porque al igual que la Convención Marco de las Naciones Unidas, también existe un convenio de diversidad biológica del cual formamos parte, tiene su propia normativa y también es explícito en la ley que los gobiernos regionales deben elaborar de manera participativa estas estrategias de diversidad biológica. Entonces, el gobierno regional, al tener el mandato de hacer estrategia de diversidad biológica y cambio climático, lo que ha hecho es proponer, y con el apoyo del Ministerio del Ambiente, actualmente están desarrollando un piloto, el primero del país, de desarrollar una estrategia integrada que responda a estas convenciones de cambio climático, de diversidad biológica e inclusive de desertificación.
Es decir, que próximamente vamos a tener a Tumbes ya con este instrumento. Por otro lado, San Martín también está actualmente en el desarrollo ya de su estrategia, están bastante avanzados, diría yo, en un 50%. Y bueno, del Callao sí no tenemos muchas noticias y que probablemente tengamos un periodo más manteniendo al Callao como una región a la cual no cuenta con este instrumento todavía. ¿Qué podemos decir de estas estrategias? Que todas estas estrategias regionales de cambio climático están alineadas a la directiva de CEPLAN. Y aquí traigo a colación lo que les había mencionado hace un momento, ¿no? Hablamos de cambio climático, estamos hablando de desarrollo. Y si hablamos de desarrollo, ¿quién da las directrices del desarrollo del país en el Perú? CEPLAN. CEPLAN es el ente rector de planeamiento. Y CEPLAN emite una serie de directivas. Entonces, si vamos a hacer una estrategia regional de cambio climático, pues la lógica nos dice que tiene que estar vinculada con la metodología que el CEPLAN dice para el planeamiento en el territorio. Y es así como estas estrategias han sido diseñadas y han estado siendo formuladas hasta la última del año pasado, que ha sido Madre de Dios, en el 2019 aprueba su estrategia regional de cambio climático, ¿no? La última. ¿Qué sucede en el 2017? Perdón, me voy un poco más atrás. En el 2014, el CEPLAN emite su directiva para el tema de planeamiento estratégico, para el proceso de planeamiento estratégico. Y en base a eso, todo el planteamiento de las estrategias regionales migra a este planteamiento metodológico, porque tiene que estar alineado. Lo que se diga que se tiene que hacer en la estrategia regional de cambio climático debe poder anclarse en el principal instrumento de planificación en el territorio. ¿Y de qué estamos hablando? De los planes de desarrollo regional concertado a nivel regional, también a nivel local, porque también hay otro instrumento a nivel local de cambio climático, que son los planes de acción. Pero yéndonos a nivel regional, porque estamos hablando de las estrategias, este documento, decíamos que deben ser armónicos. Y ha sido armónico cuando sale la directiva del 2014, la metodología se adapta para responder a esa directiva que el CEPLAN señala. De esta manera, facilitar el anclaje de las acciones de las estrategias a estos PDRCs. ¿Y por qué es importante que estén vinculadas al PDRC? Porque a nivel de planeamiento y presupuesto, en el PDRC, lo que dice en el PDRC debe estar vinculado para los instrumentos de planificación que están vinculados a presupuesto en los gobiernos regionales. Es decir, cosas que realmente se van a hacer. No queda en un anaquel de buenos deseos. Y estamos hablando del PEI y del POI. Al momento de hacer la programación de PEI y POI, las acciones en los gobiernos regionales, les piden vincularlo con el PDC, con el PDRC a nivel regional o a nivel local. Entonces, por eso la importancia de articular con este instrumento, con esta metodología, para facilitar que estas acciones que vayas identificando puedan realmente ser implementadas, porque puede ser un excelente trabajo, pero si no se implementa, pues no sirve de mucho. En el año 2017, la directiva del CEPLAN se actualiza. Y esta directiva ya cambia un poco el escenario, y en el marco de esta directiva se han ido también, yo sé que actualmente se están actualizando también el propio instrumento, la metodología de la elaboración de estas estrategias. ¿Cuál es el objetivo de una estrategia regional de cambio climático? Atender y prevenir los efectos adversos que genera el cambio climático, aprovechar las oportunidades que nos brinda el cambio climático, entregar bienes y servicios para la adaptación y la resiliencia de las poblaciones, infraestructuras, medios de vida, sus servicios, y también involucrar a los actores frente al cambio climático de manera integrada, transversal y multisectorial. 3 aspectos importantes. Uno de ellos es que la estrategia regional está alineada a la estrategia nacional y al PDRC que les mencionaba. Tiene un carácter vinculante porque tiene el respaldo de 2 leyes, ¿no? La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la recientemente aprobada, no tan reciente porque es un año, el tema de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Y por otro lado, tiene un carácter de legitimidad porque no es que lo hacen 2 personas en una oficina.
debe de elaborarse de manera colectiva. Y al ser de construcción colectiva, con participación activa de los actores, se hace en el marco de las comisiones ambientales regionales. En el marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, se señala que los gobiernos regionales y locales deben de conformar sus comisiones ambientales regionales y locales. Y en el marco de estas comisiones se debe de conformar grupos técnicos temáticos. Hay grupo técnico de diversidad biológica, hay grupo técnico de cambio climático, hay grupo técnico de zonificación, y dependiendo del territorio hay algunas variaciones, pero esas tres son las que priman en la mayoría de las regiones. En el marco del grupo técnico de cambio climático se elabora estas estrategias de manera como grupo impulsor, digámoslo así, y se hace de manera participativa luego en talleres ampliados con todos los miembros de la Comisión Ambiental Regional. Ese es el único proceso en el que se realizan las estrategias regionales. Esa es la vía, el único camino que se ha desarrollado hasta el momento a nivel nacional. ¿Depende mucho de qué tan activa esté una comisión ambiental regional? Sí. Depende mucho de quién sea el presidente y qué tanto apoyo se le dé también, porque de eso depende también la convocatoria, ¿no? Pero felizmente ha habido también bastante apoyo de la cooperación en estos procesos para facilitar los talleres, si es que hubiese algún informe específico que hacer, tal vez con alguna consultoría. Ha habido bastante apoyo para la formulación de las estrategias regionales de cambio climático. Y por cómo se están dando las perspectivas y la importancia de cambio climático a nivel mundial y también en nuestro país, pues me animaría a decir que el apoyo va a continuar también con la diversidad de los proyectos que se están dando, que se están generando y que se van a dar más adelante, ¿no? A ver. ¿Qué tiene una estrategia regional de cambio climático? La estrategia tiene 3 ejes de intervención. Siempre vamos a hablar de adaptación, del tema de emisiones o de mitigación y medios de implementación. En adaptación se han, en la metodología, seleccionado algunos sectores, áreas para poder analizar qué es lo que mayor afectación tiene en un determinado territorio, porque no va a ser lo mismo el diagnóstico que yo haga en Iquitos, con el que haga en Cusco, con el que haga en Junín. Las realidades son totalmente distintas y los impactos van a ser totalmente diferenciados. Pero es importante conocer en salud, en educación, en las actividades económicas, en la infraestructura económica, en ciudades, viviendas, saneamiento, como en recursos hídricos y cuencas, y en ecosistemas y diversidad biológica, qué tanto son los impactos que se tienen desde estos efectos de cambio climático y qué tanto también están realizándose algunas acciones o se tienen capacidades para poder responder a ello. En emisiones se consideran sectores como procesos industriales, agricultura, forestal, energía, desechos y transporte. ¿Y qué es lo que se hace en este componente de las estrategias? Se dice cuáles son las principales fuentes. Esto varía, porque una ciudad como Lima, obviamente transportes debe de tener un incremento, un índice mayor de aporte a estas emisiones de gases de efecto invernadero que en la selva. En la selva el tema de agricultura y de cambio de uso de suelo es el que eleva la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que les comentaba también, ¿no? de este factor de deforestación como uno de los principales también. Y otro componente asociado a medios de implementación que rescata todo el marco de la gestión del cambio climático, la institucionalidad y la gobernanza que se tiene en una región para poder enfrentar al cambio climático. Se tiene esta comisión, se tiene el grupo técnico. En algunas regiones que son más avanzadas en el tema de gestión de cambio climático, estoy hablando de Cusco, estoy hablando de Junín, estoy hablando de Puno, tienen inclusive un comité de alto nivel, a nivel regional, que se denominan los comités regionales de cambio climático, presidido por su gobernador y con las principales autoridades, ¿no? Entonces, este tipo de regiones, por ejemplo, en esta parte de medios de implementación y gobernanza están mucho más avanzadas que otras, que
tal vez no tienen, como decíamos, el Callao, por ejemplo, que todavía no tiene el propio instrumento, ¿no? Otro tema importante para mapear aquí es el tema de conciencia y fortalecimiento de capacidades de estos instrumentos, porque es importante saber qué tanto fortalecimiento de capacidades vinculado a la gestión del cambio climático se cuenta en una región. También el tema de conocimiento científico y tecnología y financiamiento, ya que en todos los espacios, en las regiones, en los departamentos de nuestro país, se han dado, se están desarrollando o se van a desarrollar proyectos o de inversión pública o de la cooperación o de alguna otra modalidad que es importante mapear porque están vinculadas a cambio climático. Y todo esto, el objetivo de estos ejes de intervención es mostrar el desarrollo resiliente y bajo en carbono. ¿Cuál es la lógica de estas estrategias? A grandes rasgos, en estos tres ejes grandes, es identificar en principio cuáles van a ser los efectos del cambio climático. Para ello, necesito determinar un perfil climático, no solamente el histórico, de cómo se ha ido comportando en una determinada región, algunos parámetros, como temperatura, precipitación, sino también considerar escenarios climáticos. Y estos escenarios climáticos al 2050, al 2070, ya han sido generados, 2030, 2050, 2070. Esto lo genera CENAMI. Con esa información, que también es espacial, de cómo se va a comportar el clima en el futuro, se hace un match con esta información que se registra en los diagnósticos, de cuánto impacto ha tenido en la salud, en la educación, ha habido, dónde han habido huaicos que han destruido tal vez algunas escuelas o han causado la interrupción del servicio de salud en alguna cuenca, y ese tipo de cosas para poder ver si en esa zona, en ese centro poblado donde ocurrió el huaico, más adelante se tiene pensado que a nivel de estos escenarios climáticos, el nivel de precipitación va a continuar y se va a intensificar, para que al final del análisis uno pueda ver que va a ser inviable plantear una reestructuración, una reconstrucción de esa escuela en esa zona, porque ya se sabe que allí, con estos escenarios de cambio climático, se va a intensificar, entonces va a ser inversión al agua. Se tendría que hablar de un reasentamiento, una reubicación de este centro de estudios, por ejemplo. O en el caso de actividades económicas, si nuestro escenario climático señala que en una localidad, por más que haya intención o tenga potencialidad para algún cultivo muy bueno, pero no se tienen las condiciones de disponibilidad hídrica a futuro necesarias como para poder sostener esta actividad, pues va a ser inviable que por más que hagan abono y hagan la mejor de las buenas prácticas para poder sacar adelante ese cultivo, si no va a haber disponibilidad de agua va a ser imposible, a menos que puedan traer tal vez desde otro lugar, pero eso también incrementa los costos. Entonces, son cosas como estas que son importantes tomar en cuenta en base a este mapeo de información. Por un lado, los diagnósticos de estos principales sectores, de las emisiones también, y por el otro, tu perfil climático y tus escenarios climáticos, que al momento de tomar la decisión de cuáles van a ser tus objetivos, tus acciones para implementar en un determinado territorio, pues te pueden orientar para señalar qué actividad se debe o no fomentar en un lugar. Esto es lo que nos debe decir nuestras estrategias de cambio climático. Y con ese mayor detalle, las más recientes tienen ese nivel de precisión, inclusive hay estudios de emisiones bastante detallados. Aquellas que están mucho más atrás, las primeras, estamos hablando, por ejemplo, la de Amazonas se está actualizando, pero algunas otras que están del 2008, 2009, tienen otro enfoque mucho más sencillo, pero responden a la misma lógica. Y para el diseño de estas estrategias regionales de cambio climático que hablan de adaptación y de mitigación, este que ven a mano izquierda es la fase que se ha tomado, la organización que se ha tomado como referencia en base a la directiva número 1 del CEPLAN, que estamos hablando de planeamiento, ¿no? Planeamiento del desarrollo.
fase de análisis estratégica del territorio, donde se hace todo esto del perfil climático, el diagnóstico y todo ello, y a partir de todo ello pasamos a una fase de planeamiento estratégico en la que se determinan cuáles son los objetivos, se determinan cuáles son las acciones, se elabora los indicadores y todo ello para pasar a una fase de implementación. En esta fase de implementación es donde ya se hace el seguimiento para, dependiendo de las responsabilidades, qué es lo que se va avanzando. Y todo ello de manera transversal acompañado de una fase de seguimiento y monitoreo. Esto era lo que se conocía hasta el 2014. ¿Y por qué lo menciono? Porque actualmente, como les decía, está migrando a este modelo más circular que vemos a la derecha. Esto que vemos a la derecha es lo que dice la directiva de este plan para el planeamiento estratégico. Y ya no nos habla de algo lineal, nos habla de algo cíclico. Este es el ciclo de mejora continua para el planeamiento estratégico. Y habla de un conocimiento integral de la realidad, habla del futuro deseado, habla de políticas y planes coordinadas, y de seguimiento y evaluación para la mejora continua. En base a este nuevo esquema que vemos a la derecha, cíclico, actualmente esta metodología para elaborar las estrategias regionales de cambio climático está sufriendo algunas modificaciones, algunos ajustes. Sin embargo, la lógica de planeamiento sigue siendo la misma. Es necesario conocer a fondo lo que está sucediendo, pensando también en aquellas proyecciones, tendencias que se van teniendo en el territorio, para poder plantear qué es lo que realmente va a ser viable en un determinado espacio. Y finalmente eso aterriza en planes y políticas coordinadas, que para su implementación es necesario hacer un seguimiento y evaluación, lo que dará una retroalimentación para la mejora continua. Entonces, no se complementan, son dos perspectivas diferentes del mismo proceso de desarrollo. Listo. Estos instrumentos, como les decía, se viabilizan. ¿Cuál es la ruta que viabiliza la implementación de las estrategias al interior del gobierno regional? Es lograr que las prioridades establecidas en este instrumento puedan implementarse. Las acciones que digan allí en estas estrategias realmente se puedan implementar. Y esto se logra haciendo este decalamiento desde el PDRC. Por eso la importancia, repito, de tomar este marco metodológico de ese plan, porque al anclarnos allí, al tomar el mismo marco metodológico, facilita el anclaje a este PDRC. El PDRC está vinculado al PI, también a la programación presupuestal multianual, y con ello podría también al presupuesto participativo y en general a la formulación de proyectos. Toda esta secuencia, de manera progresiva, haría viable que en este proceso de articulación se puedan implementar estas estrategias regionales de cambio climático, que finalmente nos van a dar acciones tanto de mitigación como de adaptación. Otro proceso importantísimo, ya para entrar a hablar específicamente de adaptación, es la ley marco. ¿Y por qué es importante? Porque esta ley de reciente aprobación, vemos que tiene una historia ya desde el 2013, ¿no? Que se presenta un primer proyecto de ley de marco sobre el cambio climático al Congreso de la República. El 2015 se aprueba el Acuerdo de París. Nosotros ratificamos el 2016. Luego se instala un grupo de trabajo multisectorial de naturaleza temporal para orientar la implementación de unas medidas de compromiso climático del país que actualmente tenemos. El 2018 se aprueba la Ley de Cambio Climático y el 31 de diciembre del año pasado se aprueba el reglamento de esta ley. El Poder Ejecutivo promulga la Ley Marco sobre el Cambio Climático. Acá tenemos algunas fotitos referenciales. ¿Y cuál es el aporte de esta ley? El aporte de la ley está vinculado a que define responsabilidades, instrumentos de política y reconoce las contribuciones nacionalmente determinadas. Cuando hablamos de contribuciones nacionalmente determinadas ahorita, pensemos a aquellas acciones que están vinculadas al compromiso país. Y bueno, también su monitoreo. Promueve también la articulación entre las entidades públicas y la sociedad civil para que se puedan implementar las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y otro de los principales aportes de la ley es que brinda un nuevo marco institucional para la gestión del cambio climático.
4 elementos importantes. Uno es que reconoce al MINAM, al Ministerio del Ambiente, como la autoridad nacional en cambio climático y con ello también la responsabilidad del monitoreo de las contribuciones nacionalmente determinadas, o NDC por sus siglas en inglés. Ese es el argot climático, digamos, ¿no? Hablamos de NDCs cuando hablamos de estas medidas. También define una comisión de alto nivel, a nivel de PCM, que define y aprueba medidas. Otra comisión nacional, ya de un carácter más participativo de la sociedad civil, para monitorear políticas. Y por otro lado, define cuáles son las responsabilidades específicas de las autoridades regionales, de las autoridades sectoriales y también de las locales para la implementación de las medidas y cómo debería hacerse. ¿Cuál es la estructura de esta ley de cambio climático? 6 bloques, 6 componentes, digamos. Tenemos un marco institucional que nos habla de cuáles son las funciones y la articulación que debe existir entre las autoridades nacional, regional y local. También nos señala sobre la instalación de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático y la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático. Las diferencias allí, como les señalaba, es que la Comisión Nacional sobre Cambio Climático es más participativa. Aquí sí está la sociedad civil, mientras que la Comisión de Alto Nivel solamente están las autoridades sectoriales, los ministros, algunos de los ministros de todas las carteras. Más adelante vamos a ver un detalle porque esto tiene un precedente, porque para la determinación de estas NDC, que ya tenemos algunas propuestas, se ha conformado un grupo de trabajo multisectorial que antecede a esta Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, y cuya tarea es la de identificar y definir las medidas, cuál en sí va a ser el compromiso país. Tiene un segundo bloque la ley que nos habla del reglamento, de instrumentos. Instrumentos para la gestión integral del cambio climático, instrumentos de planificación, instrumentos de inversión, presupuesto, financiamiento climático internacional. Y por otro lado, en un tercer bloque nos habla de estas NDC, de estas contribuciones nacionalmente determinadas, cuál es la plataforma del cumplimiento de estas NDC, cómo se van a medir, cómo se reportan, hay verificación o no, etc. Hay un monitoreo y evaluación de la adaptación y monitoreo de financiamiento climático. De eso nos habla este tercer bloque. En el cuarto segmento, bloque, digamos, del reglamento, se detallan las medidas de mitigación y de adaptación. Y aquí hablamos de la definición. ¿Qué es una medida de mitigación? ¿Cuáles son sus elementos? Y cuáles son las reglas para el registro, porque deben registrarse estas medidas de mitigación. Y por otro lado, la definición de medidas de adaptación y la gestión de riesgo de los impactos de cambio climático. En un quinto segmento hablamos de la importancia de la educación, ciencia, tecnología e innovación, y se hacen precisiones acerca de la educación ambiental, la promoción de la investigación, tecnología e innovación, y la generación de conocimiento e investigación científica. Y ya en el bloque final se habla de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana. Aquí hay una plataforma de difusión de la ejecución de todas las actividades vinculadas al cambio climático, y también se detallan aspectos importantes de la participación ciudadana y del acceso a toda la información climática. Esto es, en resumen, la estructura del reglamento de la ley, que amplía todo lo que la ley dice, ¿no? Y aquí algunos aspectos importantísimos para culminar de hablar de la ley sobre la institucionalidad de la Ley Marco de Cambio Climático, ¿no? Son 6 elementos claves. El primero es, recordemos que la ley reconoce al MINAM como la autoridad nacional en materia de política climática. ¿Y qué debe hacer el MINAM en el marco de esta competencia? Pues establece, orienta, dirige, facilita, monitorea y promueve el cumplimiento de la gestión ante el cambio climático. También en el marco de las competencias señala a nivel multisectorial que cada entidad pública, a nivel nacional, regional y local, está llamada a definir, a priorizar y reportar sus acciones concretas, tanto de adaptación como de mitigación. Y por otro lado, de la integración de la variable climática en la planificación sectorial. Hablábamos del tema de planificación.
Efectivamente, aquí se señala de que a nivel de la planificación de los sectores, educación, salud, agricultura, es importantísimo integrar la variable climática en estos instrumentos de gestión, de planificación del desarrollo y también de inversión, que puedan incluir estas acciones de adaptación y mitigación. Por otro lado, tenemos los instrumentos para la gestión del cambio climático. La REI y su reglamento reconocen a la Estrategia Nacional del Cambio Climático, señalan las contribuciones nacionalmente determinadas y también mencionan algunos instrumentos de gestión, planificación e inversión sectorial, territorial y de recursos hídricos. Por otro lado, ya lo hemos mencionado, la creación de una comisión multisectorial de alto nivel. ¿Cuál es la característica de esta comisión multisectorial de alto nivel? Estamos hablando solo formada esta de alto nivel por miembros de los ministros y de algunas carteras de los sectores. Es de carácter permanente, conformada en el marco de la normatividad vigente y su tarea es actualizar las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Por qué se tienen que actualizar? Pues por mandato también del Acuerdo de París, que señala que las contribuciones nacionalmente determinadas deben de actualizarse cada 5 años. Actualmente tenemos ya algunas mapeadas, tenemos cuáles son las medidas, pero cada 5 años debemos ir aumentando la ambición y modificando estas NDCs. Aquí un video corto también, será unos 2 minutos para que lo puedan ver sobre el resumen de lo que se señala en la ley.